Dios mediante, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, del versículo 42 en adelante. Ahora vamos a seguir avanzando en el estudio. Hicimos un retroceso en la prédica de Pedro, retrocedimos al avivamiento. Así que en la prédica de Pedro hicimos un retroceso para el Pentecostés, hablamos sobre el don de lengua, hablamos también sobre el avivamiento que debemos pedir o la llenura del Espíritu Santo. Y ahora seguimos en la predicación, en el estudio. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y dice así en el nombre del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tomen sus asientos, ya se oró por la palabra, así que vamos a entrar de lleno a la predicación. Entramos a este pasaje ya con un conocimiento previo a lo que hemos leído. Ya hemos visto el Pentecostés, el avivamiento, la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, la irrupción del Espíritu Santo dentro de este mundo, en la iglesia, capacitando a los creyentes, llenándolos de dones, llenándolos de su presencia, de su espíritu, para que puedan ejercer la gran comisión que será encomendado de ser testigos de Jesús. Recuerden que en el capítulo 1 Jesús le dijo, y me seréis testigos, ¿ya? Y me seréis testigos. Pero para eso tenían que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, vimos la llenura del Espíritu Santo, vimos lo que provocó, vimos que Pedro lo llenó de su Santo Espíritu, a Pedro lo llenó de su Santo Espíritu y predicó. Y dice la Escritura, que de esa predicación se convirtieron unos 3.000 personas, ¿ya? Ahora, el pasaje que nosotros acabamos de leer nos dice qué sucedió con esas 3.000 personas. Porque sería sencillo y fueron 3.000 personas. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, aquí nos dan evidencia qué pasó con esa gente, qué iba pasando con esa gente, la estructura del avivamiento. Nosotros como cultura, o como queremos ver el avivamiento, cuando digo nosotros, el movimiento pentecostal o muchas iglesias que se adhieren a ese movimiento, creen que el continuo movimiento o el continuo mover del Espíritu Santo en la vida se manifiesta sí o sí en danza, profecía y lengua. Si hay eso, quiere decir que hay mover. Si hay eso, quiere decir que hay presencia, como le dicen. Si hay danza, profecía y lengua en un culto, está el avivamiento. Si no hay, quiere decir que el espíritu se está apagando. Pero cuando nosotros vamos viendo y leyendo la escritura, sobre todo el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que la lengua y la profecía van disminuyendo, ¿ya? Entonces, van desapareciendo a través del relato del libro de los Hechos, ¿ya? Vemos que la lengua va disminuyendo, aparece en ciertos periodos de la escritura, así que ver esa expresión de decir que si hay avivamiento, quiere decir que tiene que haber lengua, danza y profecía dentro de la congregación, no es así. Hay otras características del avivamiento, hay otra característica del mover del Espíritu Santo que sustenta a la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy día.
hay muchas cosas que nosotros podemos ver o analizar de la iglesia. La iglesia modelo para nosotros que cada corporación debe emular o debe enfocarse para ello, para ser en la iglesia de Hechos. ¿Por qué razón? Porque esa es la original. Esa es la que inició toda la iglesia aquí en la tierra. Ciertamente la iglesia como concepto, como cuerpo de Cristo, estaba en la mente y en el corazón de Dios, así como nosotros estábamos en la mente y el corazón de Dios para ser salvos. Pero en Hechos vemos que la iglesia es visible. Entonces, hablando con algunos pastores, algunos tienen en su mente, claro, pero llegar a nivel de la iglesia de Hechos es muy difícil, ciertamente, pero no imposible. Porque a través de la historia hemos visto gran avivamiento y también hemos visto cómo ese avivamiento afecta a la iglesia y muchas veces lo que pasa en esa iglesia local es reflejo de la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Vemos características en ese avivamiento, en esos lugares donde ocurre el avivamiento, que la predicación pasada vimos como 18 ejemplos, avivamiento a través de la historia de la humanidad, se refleja o es un espejo a lo que ocurrió a los apóstoles en el libro de los Hechos. Entonces aquí nosotros vamos a ver unas características de qué es lo que es un avivamiento y qué provoca un avivamiento, ¿ya? Que en nuestro mover pentecostal, en nuestra idiosincrasia pentecostal, creemos es eso: alabanza, júbilo, fiesta, euforia, danza, grito. Entonces, muchas veces cuando vamos a una iglesia o hemos participado en alguna iglesia, se da énfasis a esos puntos. Y el coordinador, aparte de ser coordinar el servicio para que vaya fluyendo, llega a ser casi un motivador espiritual, forzándole a la congregación, a los feligreses, que hagan algo que no quieren hacer. Sí, ciertamente el que coordina, el que está por delante, tiene que mover a la iglesia a, pero de ahí a mover, a obligar, es muy distinto. Es muy distinto. ¿Ya? Entonces, vimos anteriormente con el pastor Carlos Valladares la predicación de Pedro. Pedro se levantó entre medio de esta gente porque ellos veían el mover del Espíritu Santo en el Pentecostés, decía, ellos están como ebrios. Y Pedro dice, no, no están ebrios, sino que están llenos, y pasa y le empieza a relatar y el por qué ocurrió esto, y empezó a predicar a Cristo y a este crucificado. Luego de la predicación de Pedro, el cual le dice a los oyentes, ustedes lo mataron, ustedes son los responsables de la muerte y la crucifixión de Jesús. Y al ver esta acusación, y Pedro demostrarle quién era Jesús, era el Mesías, el que había sido prometido, del linaje de David, el del linaje de esto, Pedro habla a estos varones, y los varones que escucharon dicen, ¿y ahora qué haremos con esto? Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y ahí Pedro le dice, arrepentíos. Y el versículo 37 dice, capítulo 2, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y lo recibiréis y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en la predicación de Pedro, que hubo en ese momento, fue llena del Espíritu Santo, que era la predicación que hace Pedro era muy punzante. Era acusándolo a su conciencia y a sus corazones de que ustedes, imagínense usted aquí que tuviera el apóstol Pedro, lo está mirando a cada uno de ustedes, y ustedes, de la más grande al más pequeño, él les dice, usted por tu culpa murió Jesús, por tu culpa murió Jesús, por tu culpa murió Jesús, tú lo crucificaste. Y uno dice, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo hice eso yo? Pero Pedro dice, va más allá, por su rebelión, por su porfía, por ignorar a Jesús, por no verlo como Cristo, como el Mesías prometido, como el Salvador, por no recibirlo como el Mesías. Él tuvo desde el inicio de Dios, de la presencia de Dios,
Él vino a morir por usted. O sea, a ver, vino a morir por mí y tú me estás diciendo que yo lo maté. Bueno, él vino a morir. Cuando alguien viene a morir, quiere decir que se entregó. Pero Pedro está diciendo, ustedes lo mataron. Sí, en nuestra rebelión fue necesario que Cristo muriera por nosotros, por ignorar a Jesús como Salvador. Para que nosotros pudiéramos ver lo grandioso y lo perdido que estábamos, tuvo que venir Cristo a morir. Y estos hombres se arrepienten y llegan a la presencia de Dios. Y son bautizados y 3.000 personas. Y el versículo 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Aquí nosotros podemos ver una consecuencia del Espíritu Santo. Y más adelante, Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver otra consecuencia del Espíritu Santo, que es muy similar, otra consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros vamos a ver 6 puntos en el cual son evidencia de que una iglesia está llena del Espíritu Santo, a pesar de que no hayan manifestaciones. Pero si nosotros podemos ver estas evidencias, quiere decir que es una iglesia, un cuerpo, una comunidad que está en la presencia del Espíritu Santo. Primeramente, y esto es muy importante como parte Lucas relatando estos hechos. Lucas dice, capítulo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso era lo principal, la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en ella. Después, años más tarde, cuando Pablo recordó al pueblo de Corintio, a la iglesia de Corintio, que él había predicado en ese lugar, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, Pablo dice que nadie ponga otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo recuerda a la iglesia de Corintio que hay un fundamento, que hay una base en el cual nadie puede poner sobre ella. ¿Y cuál es esta base? Esta base es la misma base que el cual predicó Pedro. La predicación de Pedro no fue otra cosa que predicar a Cristo y a este resucitado. Entonces Pablo vuelve a recordar a la iglesia de Corintio esta base, este fundamento, en el cual la iglesia primitiva, la que inició, recordaba unánime y participaba de ella constantemente en la doctrina de los apóstoles. Entonces, el contexto en el cual Pablo habla a la iglesia de Corintio aclara que la frase poner el fundamento de Jesucristo quiere decir que la predicación de Cristo crucificado es la expresión máxima de cada predicador y por ende de cada iglesia. La máxima que cada iglesia debe predicar es a Cristo y a este crucificado. Si se predica otra cosa, quiere decir que su base y su fundamento es distinto. Ahora, uno puede decir, yo no puedo juzgar por una predicación a la iglesia completa, ciertamente. Pero hay un dicho que no me acuerdo qué pastor lo dijo. Dijo, si quieres conocer lo que piensa una iglesia, escucha lo que canta. Si la palabra de Dios está centrada en Cristo, lo demás, lo que se haga además, va a ir ligado a la médula. La médula es la palabra y de eso se desprende todo. Si una iglesia no canta a Cristo, no exalza a Cristo, no es una adoración vertical, en el cual también tiene que ser horizontal, o sea, con mis hermanos, pero en la función principal tiene que ser vertical hacia Dios, y solamente es horizontal, hay un problema garrafal en la doctrina. Hay un problema garrafal en el cual la doctrina de Cristo no está siendo relevante ni impulsada en la iglesia ni en medio de la iglesia.
¿ya? Entonces, a alguien que no le gusta, a muchos no le gusta, o es una contradicción muchas veces, que tiempo atrás conversábamos o hablábamos con un amigo de decir, no, que la doctrina no es necesaria, que la gente quiere a Jesús y no doctrina. Pero cuando uno le habla de Jesús a otra persona, cuando uno habla de Jesús, eso ya es doctrina. Porque uno tiene que decir quién es Jesús, de dónde nació, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó. Y hablar eso ya es doctrina. Entonces decir yo quiero a Jesús y no la doctrina, quiere decir que yo quiero el envoltorio pero no el contenido. O algunos dicen, no, que la gente está hastiada de la iglesia, solamente necesita a Jesús. No, aquel que no ama a la esposa, tampoco ama a la esposa. Si usted quiere a Jesús, tiene que querer a su esposa, si no, no. Es lo mismo en mi caso, si usted quiere ser mi amigo, pero odia a mi esposa, amigo, usted nunca va a ser mi amigo. ¿Por qué? Porque mi lealtad, mi fidelidad y mi comunión completa está con mi esposa. Si alguien está en contra de mi esposa, directamente y automáticamente está en contra mío. Así de simple. Si alguien está en contra de la iglesia, directamente y automáticamente está en contra y es enemigo de Cristo. No se puede decir yo amo a Jesús, pero no quiero a la iglesia. No, usted quiere la idea de un Jesús hippie, de un Jesús que usted se inventó, imaginario, pero no quiere al Jesús de la Biblia, no quiere a la iglesia. Por eso Pedro dice, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, la doctrina, nosotros saber la doctrina fundamental de la enseñanza de Cristo, la iglesia que maneja o vive o habla de ello va a ser una iglesia sólida. Va a ser una iglesia en la cual haya música o no haya música, va a seguir adorando a Dios. Haya manifestaciones o no haya manifestaciones, va a seguir buscando la presencia de Dios. Y a pesar de eso, de seguir buscando, va a saber que está en la presencia de Dios. Amén. Entonces, para ir construyendo los otros 6 puntos, nosotros debemos ver este primer punto, perdón, los otros 5 puntos. Lo primero que se menciona y lo que es el fundamento de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia en general, cada iglesia individual, cada corporación, debe ser el fundamento. Yo normalmente cuando estoy preparando la predicación, subo a Facebook para que no se me olvide algunos puntos importantes, medulares del mensaje. El fundamento de cada iglesia que nosotros podemos reconocer son 6. Está la doctrina, las enseñanzas. Si una iglesia no enseña doctrina, la enseñanza de los apóstoles no está construyendo fundamentalmente a los hermanos, no le está creando fundamento, sino que simplemente está construyendo. Sí, puede construir lindo, pero está construyendo sobre las dunas de Concón, como eso pasó con esos departamentos lujosos que construyeron sobre las dunas y ahí están, pérdida total, o están construyendo sobre arena. Primero, la doctrina. Segundo, la comunión. Tercero, el partimiento del pan. Cuarto, participaban en las oraciones. Quinto, se reunían en los templos. Y sexto, tenían en común los bienes. Esos seis puntos vamos a hablar hoy. Entonces, si uno quiere ver si una iglesia está llena del Espíritu Santo, son bonitos las manifestaciones, eso yo no lo discuto, ni tampoco lo prohíbo. Si usted quiere expresar de una forma su gratitud o alabanza a Dios, hágalo, tiene plena libertad.
como decía el hermano, de decir gloria a Dios, aleluya, de danzar, como decía el antiguo, darse una voltereta, que yo lo encontraba más como una hipérbole que como que algo real, porque no creo que alguien como de gratitud que das una voltereta a Dios, pero yo creo que como una hipérbole, decir una expresión de decir, exprese lo que quiera para adorar a Dios, ¿ya? O sea que su sentido, como usted quiere expresarlo, hágalo, pero en la base de que quiere agradar a Dios, ¿ya? Ahora, para eso no tiene que tildarlo como algo espiritual, como que lo tomó el espíritu, no. Si Dios lo toma el espíritu, la iglesia se va a mover, decir, esto es del espíritu, y Dios va a hacer saber a la iglesia de lo que está haciendo en la iglesia a través de Cali hermano, es del espíritu. Pero si usted la quiere hacerlo de una expresión humana, hágalo. Si todo nuestro ser culto racional, tenemos que entregarlo a Dios como un culto con todo nuestro ser. Pero de ahí tildarlo como espiritual es otra cosa. Entonces, ya como habíamos hablado, enseñaban la doctrina de los apóstoles. Ahora, esto del tema de la doctrina de los apóstoles podemos dividirlo en dos partes. Uno, la proclamación pública de Cristo como crucificado y resucitado y exaltado por Dios para ser Señor y Salvador. Pues una parte, públicamente a los demás. Y dos, enseñaban a los creyentes reunidos en grupos pequeños o grandes, ¿ya? Entonces, eso lo tenían como doctrina. Uno, la proclamación del Evangelio hacia afuera para los nuevos, para rescatar o atraer nuevos creyentes. Y dos, ya que lo trajeron, se le enseñaba la doctrina internamente. ¿Ya? Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían lo que nosotros estamos leyendo ahora. Ellos lo que hacían, transmitían lo que nosotros leemos como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los discípulos, los apóstoles hablaban a los nuevos sobre la vida, las enseñanzas, lo que hizo Jesús. Y también citaban el Antiguo Testamento, el Torá como ellos lo conocían. Eso también lo hacía Jesús. Jesús citó muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchísimos. Entonces eso también lo hacían los nuevos, los apóstoles, los discípulos, para enseñar a los hermanos que venían nuevos. Les decía, mira, nosotros nos reunimos por esto, por Jesús. Jesús vino a morir por nosotros y es el Mesías prometido porque viene del linaje de David, así como dice el Salmo tanto. Porque el Mesías sufriente que habló Isaías, el Isaías capítulo 53, ahí lo dice, mira, leámoslo. O lo memorizaban. Y eso es lo que hablaban, le enseñaban. Había una aplicación pública, y esto es muy llamativo. ¿Por qué razón? Porque el pasaje que cierra el capítulo 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Algunos hermanos del corte reformado, calvinista, dicen, no, si el Señor añade, Él es que trae, nosotros también lo creemos, pero está la responsabilidad o el deber de nosotros de salir a proclamar, de salir a anunciar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, id y predicar. O si no, el Señor nos hubiese dicho, ustedes reúnanse, sigan estudiando, hablen de mí, participen en la comunión de los santos y yo voy a enviar a donde ustedes se reúnan a los que deben conformar la iglesia. No salgan a predicar, no sean testigos. Yo les voy a enviar gente y ahí ustedes van a ir creciendo. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y un testigo, ¿qué es lo que hace? Proclama, testifica, anuncia, heraldo. Entonces, esto es muy llamativo de que los discípulos también tenían esto de salir a predicar, hablar de Cristo y a este crucificado, y también, no solamente eso, a los que traían a la iglesia, o ellos lo traían, o podemos aplicar el versículo 47, y el Señor añadía lo que habían de ser salvos por la predicación de los apóstoles en la calle, interiormente, también le enseñaban sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, ya hemos notado
anteriormente que los apóstoles habían sido escogidos para ser testigos, ¿ya? Para ser testigos y conjuntamente a través del Espíritu que testifica, da testimonio del Hijo y del Padre, da cumplimiento a esta misión de, de transmitir lo que habían oído y presenciado del Maestro, de Jesús. Entonces aquí nosotros vemos el cumplimiento de esta misión, ¿ya? Entonces, esta tradición primitiva, nosotros podemos, gracias a esto, nosotros podemos recoger o podemos leer los evangelios sinópticos que nos muestran la vida de Jesús, obra y hechos de Jesús. En el cual, entonces, pensando, nosotros nos sería descabellado que esto mismo que nosotros estamos leyendo, cuando leemos en los evangelios, esto mismo que nosotros estamos presenciando, es lo mismo que los discípulos y apóstoles le hablaban a la gente nueva, a estos 3000, tenían buen trabajo. De un día para otro, de pasar de 120 a 3120, es harto trabajo, es harta administración. Entonces, no es descabellado de que lo que nosotros estamos leyendo podemos transportarnos nuestra mente, imaginarnos que estamos en medio de esa congregación escuchando a uno de los discípulos, a Esteban, a Mateo, a Matías, a Judas Iscariot, o sea, Judas, no, el hermano de Jesús, a Santiago, o también podemos escuchar a Tomás hablar sobre la vida de Jesús, lo que hizo, lo que habló, lo que experimentó. Y también, obviamente, de las enseñanzas del Antiguo Testamento, lo que se hablaba del padre Abraham, de Adán, de que nosotros venimos de esa descendencia de caída. Entonces, la doctrina apostólica no es otra cosa más que la esencia de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y ahí se sustenta todo, todo. Entonces, en esta revelación que Dios le había dado a ellos, no era necesario poner otra revelación. Por eso Jesús, o sea, Pablo le dice a la iglesia de Corintio que este es el fundamento. Como perito arquitecto, este es el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál era? Jesús. No era otra cosa. No era necesario poner otra revelación, no era necesario poner otro tips o otro fundamento. No, Cristo ya este resucitado. Su vida, muerte y resurrección. Entonces, la sucesión apostólica, como dicen, yo tengo la sucesión apostólica, no es simplemente que es simplemente recoger y transmitir de una forma ordenada y eficaz este hermoso y precioso depósito que nos ha sido dado a nosotros, que es la doctrina. O sea, si usted en X momento Dios lo lleva a que un amigo o una familia se acerque a usted y usted le esté dando estudios bíblicos de la vida y muerte de Jesús en su hogar, usted está siguiendo la sucesión apostólica. Porque lo que hacían los primeros apóstoles, los discípulos, transmitían a los nuevos lo que Jesús había hecho por ellos. Y de hecho, la primera predicación de Pedro, lo cual se convirtieron los 3000, fue en base a esto, a la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en esta doctrina, nosotros como iglesia debemos perseverar con anhelo y con diligencia, ¿ya? Y ahí, Pablo, nosotros podemos citar 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde Pablo anima a Timoteo a seguir sobre esta doctrina de los apóstoles que él le enseñó y que le fue dado a él también. Entonces, primero, la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que es la doctrina de los apóstoles? No es estar bajo una cobertura, como algunos dicen, no es estar bajo una sujeción sobrenatural, que ellos tienen una imposición de otro nivel, no. Es simplemente saber, primeramente, saber, conocer la vida de Cristo, para nosotros lo que es el Evangelio, sus enseñanzas y transmitirla a los demás. Enseñarle a otro. Es como lo dijo el pastor Adrian Roger. ¿Qué es lo que es el Evangelio? O el transmitir el Evangelio.
es que un mendigo, o sea, yo, le diga a otro mendigo a dónde conseguir pan. Eso es. No es nada, no es que decirle, mira los 5 pasos o cómo tú puedas hacer esto y lo otro, no, es simplemente como a nosotros se nos dio la bendición del pan, es decirle a otro dónde encontrar pan, a donde nosotros también fuimos alimentados. Amén. Entonces, si alguien viene a decir, no, que yo tengo la sucesión apostólica y no le habla de Cristo y este resucitado, ese hombre está con otro cuento, pero no, no verdaderamente la sucesión apostólica. Segundo punto, la comunión de los santos. La palabra de aquí nosotros desprendemos lo que muchas veces ocupamos la palabra koinonía, de estar juntos. ¿Qué es lo que es koinonía? Es que 2 o más personas tienen algo en común. Por ejemplo, el Seba grande con el Seba chico tienen una koinonía, el fútbol. Yo con otros amigos tenemos una koinonía, que es lo que es la teología. Y eso es lo que nos une y nos mueve. Y nos reunimos en pos a eso, en pos de ello. Entonces eso es koinonía, algo que nosotros tenemos en común. Aquí, cuando nosotros nos reunimos, esto es koinonía. ¿Qué nos une a nosotros? El Señor. Entonces, koinonía podemos decir que es participación o también comunicación. ¿Ya? Y aquí quiero que me ayuden con su Biblia. Hermana Yanna, 1 Corintios capítulo 9, perdón, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1, verso 9. Claro. Él es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fiel es Dios al cual fuiste llamado a la comunión. Ahí, oinonía. A la comunión, a la participación, oinonía. Yo hago partícipe de mí, de lo que yo tengo a otro, es coinonía. Pero lo hago sin algún interés. Sin, por ejemplo, yo puedo regalarle algo a mi jefe, bueno, es jefe, pero a mi jefe con la intención de que me tenga buena y que cuando llegue a aguinaldo o fin de año se acuerde de mí. Es la misma intención que cuando uno le dice a los niños, cuando los papás le dicen a los niños que le escriban una carta al viejito Pascuero. ¿Cuál es la intención de esa carta? No es saber que esté bien o que lo pase bien. La intención es que él me traiga algo. Entonces aquí la koinonía que habla cuando lo que leyó Manayana, que él nos hizo partícipe de lo que de él en la comunión a nosotros. Y nosotros él sin tener la obligación de hacernos partícipe. Simplemente por amor a nosotros y al Padre, Jesús nos hace partícipe en tener comunión con Jesucristo. También en 1 Corintios 10, 16 dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, esta comunicación o comunión es algo mucho más íntimo que transmitir una mera información. Por ejemplo, los noticieros, los que dan las noticias, ellos entregan información, pero no hay una intimidad, una relación íntima. Entonces, esa comunicación, por ejemplo, alguien me puede decir, y que me pasó el viernes, iba caminando por la calle, me dice, mira, el pastor Isaac. Yo, sí, soy el pastor Isaac. ¿Y dónde me conoce? No, de las redes sociales. Ya. Pero claro, yo le dije, ¿a dónde me conoce? De las redes sociales. Pero eso no es un conocimiento. Ellos se forman una imagen de mí a través de las redes sociales, pero no es un conocimiento como tal. Sí es un conocimiento porque en parte me conoce, pero no como un conocimiento íntimo. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo nos habla, o la palabra koinonía habla sobre esta intimidad de comunicación, de conocimiento más íntimo, más pleno. Por ejemplo, ustedes compartimos como matrimonio, pero ustedes dos tienen una comunicación más íntima que nosotros nunca vamos a tener con ustedes. Y viceversa. Ustedes no van a tener una comunicación como yo tengo con mi esposa.
Tampoco nosotros vamos a tener una comunicación con ustedes como ustedes dos tienen cada uno con ustedes. Porque es otro tipo de comunicación de conocimiento, más íntimo. Como decía un pastor antiguo, mi esposa me conoce tan bien que me conoce hasta los olores. Eso ya deja muy gráficamente que es algo mucho más íntimo. Así igualmente Cristo con nosotros hace este partimiento, nos invita a, ¿qué? A ser llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, 1 Corintios 1:9 y también 1 Corintios 10:16 sobre la participación, la comunión del pan y del vino, de la sangre de Cristo, que participamos con Él. ¿Ya? Entonces es una comunicación, una coinonía aún más íntima. Ahora, esto también se tiene que dar a nivel individual, o sea, no individual, sino que en los creyentes. Esto, lo que nosotros estamos hablando, es una comunicación de yo como cristiano con Cristo. Pero esto también se tiene que reflejar en que yo como cristiano junto con otro cristiano. Si en una iglesia no hay esta penetración, esta coinonía de poder, del disfrute de compartir con mi hermano en el cual se congregan en el mismo lugar para alabar a Dios, quiere decir que algo está fallando en esa iglesia. Comunión plena no hay. Aunque hayan gritos, júbilo, danza, si hay un quiebre, hay una división, no hay comunión. Porque Dios no se puede manifestar en un lugar donde hay división, si Él es un Dios de unidad. Él es un Dios trino que se mueve en la unidad de su Trinidad. No puede moverse en un lugar separado. La esposa, el cuerpo de Cristo, donde Él se manifiesta, no se manifiesta por secciones separadas, descuartizadas, sino que se mueve en la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, Iglesia de Cristo como católica, lo que significa palabra católica, universal, porque en estricto rigor todos los cristianos, pentecostales, reformados, bautistas, luteranos, lo que sea, son iglesias católicas, universales. Formamos la Iglesia Universal de Cristo, no católica del Papa, sino universal, ¿ya? Si de repente se me escapa la palabra católica, estoy aludiendo a eso, a universal, no que estoy haciendo apología al Papa, ¿ya? Entonces, si no se ve en eso y hay divisiones dentro de la iglesia, el pastor tiene que estar ojo ahí a sanar esa división y a cortar, porque lo que se está produciendo, aunque haya manifestaciones, es fuego extraño, es artificial. Ahora, eso no quiere decir que esa manifestación pueda ser de bendición para alguien. Sí, puede ser Dios puede ocupar esa iglesia para sanar a alguien, pero el propósito de Dios no es moverse en una iglesia para beneficio de uno, sino de toda la congregación. Entonces ahí el pastor tiene que estar atento a eso, de que lo primordial dentro de la iglesia tiene que vivir y permanecer como la Filadelfia. ¿Qué es lo que es Filadelfia? Amor fraternal. Los hermanos. Y digo, si nosotros nos llamamos hermanos no porque seamos flight, no porque seamos flight, sino que le llamamos hermanos porque somos una familia. Entonces tiene que haber ese amor fraternal dentro de la iglesia. Y el pastor, como vuelvo a decir y como dije creo en un estudio bíblico, el pastor es el amigo del esposo. ¿Y qué es lo que hace el amigo del esposo? Vamos a hacer un paréntesis acá. Cuando alguien se iba a casar, por ejemplo, usted, hermano, se va a casar. No de nuevo, pero supongamos el hipotético, se va a casar con la hermana Yarna, ¿ya? Y usted me dice, yo soy su amigo íntimo, y usted me dice, y la tradición es que el amigo íntimo del esposo, el esposo lo encargaba para que cuide a su amada. Recuerden que ellos se ponen el contrato de casamiento y ahí transcurre un año hasta la boda, ¿ya? Y en el transcurso de ese año, el amigo tiene que cuidar a la esposa, que no le falte nada, que no le pase nada, que si tiene sed, él tiene que suplir con eso, si tiene hambre, tiene que suplir con eso, si alguien le quiere hacer daño, él tiene que cuidar de esa, que no le pase absolutamente nada a la novia hasta el día del matrimonio. Él es el responsable ante su amigo del cuidado y el bienestar de la novia. Así igualmente los pastores son el amigo del esposo aquí en la tierra. Ellos tienen que cuidar a la novia de Cristo hasta que cuando la novia se case con el amado. Y nosotros debemos cuidar la comunión.
Ahora, si hay buenos fundamentos, hay una buena doctrina, hay doctrinas claras, sólidas, la comunión no va a ser tan difícil de cuidar y tampoco va a ser tan difícil de implementarla. Los pasajes o el ejemplo, como habla Lucas en este pasaje, es muy lógico. Bueno, lo hemos dicho anteriormente. Si nosotros tratamos de hacer todas nuestras cosas con lógica, con fundamento, imagínese usted el Espíritu Santo cómo debe ocupar a los instrumentos para que también escriban y hablen con lógica. Entonces, todos los actos o los puntos que vamos a ver van concatenados uno con el otro. O sea, sin fundamento no hay comunión. Y si no hay comunión, no puede haber el otro punto, el partimiento del pan. Entonces, aquí al emplear esta frase del partimiento del pan, pueden tomarse 3 puntos o 3 aristas, ¿ya? Pero una es la fundamental, pero aquí se pueden tomar 3 puntos. Uno, que se trata como las comidas normales de la nueva comunidad. O sea, cuando nos juntamos, nueva comunidad, juntémonos a compartir, a conversar, y en esa conversación hay comida. Entonces ahí se habla también del partimiento del pan. Recordemos que en la antigüedad la comida era algo íntimo. No todos invitaban a cualquier persona a comer con ellos, a compartir la mesa. Era alguien que había confianza, había cariño, había un poco de intimidad con ellos, ¿ya? Entonces aquí la iglesia primitiva se podía ver eso, que también para compartir antes, fuera del culto, pudieran compartir un pequeño alimento. También se debe tratar como el ágape, una pequeña convivencia, o una galletita con una bebida antes del culto y compartir un ratito. Con los hermanos que van llegando antes del culto, compartir. Obviamente que lleguen a la hora. Ayúdanos, Padre. Amén, Señor. O tercer punto, que se trata la cena del Señor. ¿Ya? La cena del Señor. Y esto es lo más probable que está hablando aquí Lucas. Pero no, eso no quiere desmerecer lo otro. ¿Ya? Ahora, como buenos humanos, siempre el Señor nos entrega algo bonito y con el tiempo lo echamos a perder. En la antigüedad nosotros leemos, ¿se acuerda cuando hablamos sobre Nehemías, Esdras, Zorobabel, Josué, Zacarías y Ageo? Que fueron no, se preguntaron porque ya están viendo a dos caras así como de duda, que no me pregunte, sobre la reconstrucción del templo. Cuando Zorobabel y Josué fueron a edificar el templo, y luego a pasar el tiempo, las ganas y el ánimo decayeron. Y Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar a Zorobabel y a Josué, el sacerdote, no el Josué guerrillero de Moisés, sino otro Josué, Josué el sacerdote. ¿Para qué? Para que aviven el espíritu y no se desvíen del camino. ¿Ya? Nosotros leemos en Nehemías, que fueron dos posteriores que el Señor levantó después, leemos que ellos estaban unánimes en las plazas, congregándose, instruyendo la palabra de Dios, había enseñanza, y dice la palabra que estaban desde la mañana hasta la tarde, todo el pueblo escuchando a Nehemías cómo enseñaba la escritura, ¿ya? Desde de la mañana hasta la tarde. Pero en Ageo, que es un profeta contemporáneo a estos hechos, Ageo reprocha a la nación de decirle, mire, sus casas están artesanadas, o sea, están arregladas, pero han descuidado la construcción de mi templo. Nosotros ya hemos hablado de qué significa el templo. A Dios no le interesa el edificio en sí, sino lo que simboliza, o lo que nosotros vemos reflejado en el templo, para lo que es importante para nosotros, ¿ya? Entonces, partieron por un trabajo bien y pasó el tiempo y se desviaron. Aquí nosotros también vemos que Dios instruye la cena del Señor. Vemos cómo el Señor le da el énfasis de la cena del Señor, el partimiento del pan, que es su cuerpo, el vino, que es su sangre. Pero nosotros también ahora vemos, por ejemplo, podemos ver en 1 Corintios, si me acompañan,
1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pablo ahí, y dice el título, abuso en la cena del Señor. Abuso de la cena del Señor. ¿Ya? Entonces, lo que el Señor Jesús entregó en un principio a los discípulos, a los 12, la cena del Señor. Tomad este es mi cuerpo que doy por vosotros. Tomad esta es mi sangre que doy por vosotros, que es derramada y rociada por ustedes. Esto de compartir con ustedes algo íntimo, vemos que también aquí los primeros creyentes participaban de esto. Ahora, aquí nosotros vemos ver la acentuación o la importancia que ellos tenían. ¿Por qué razón? Porque no habían pasado ni siquiera unos 50, pongámosle 60 días, 2 meses desde Cristo fue resucitado. Porque nos dice la Escritura que cuando Cristo resucitó, de ahí pasaron 40 días que estuvo con los discípulos, enseñándole de las cosas del reino. De ahí, de cuando Él se fue a los cielos, pasaron 10 días desde que vino el Pentecostés. Y de ahí, en el Pentecostés, Pedro predica y nos dice que en lo que se convirtieron, lo que acabamos de leer en el capítulo 2, dice que lo que se convirtieron participaban de la cena del Señor. Entonces, si sumamos 40 días, desde que Jesús resucitó y se fue a los cielos, más los 10 días desde cuando se fue al Pentecostés, ya tenemos 50. Ahora, desde ese punto al relato que dice que compartían el pan, no tenemos cuántos días pasó, pero puede ser 50 o 60, pongámosle 60. Entonces, participar de la cena del Señor, para ellos, para estos primeros creyentes, era algo muy memorable, porque tenían en su imagen y hace poco habían visto y sabido la noticia de que Jesús había sido resucitado. Y no solamente eso, ese cuerpo molido por nosotros, muchos de ellos lo vieron. Estuvieron haciendo filas por la calle cuando Jesús llevó la cruz en sus hombros, vieron a este Jesús con la corona de espinas, vieron a Jesús con su espalda totalmente demacrada, triturada, y muchos de ellos formaron parte de esa fila en la cual le gritaban, sánate, libérate, ahí está el rey de los judíos, le escupían. Entonces muchos de ellos tenían esa imagen. Y de ello ahora están participando de la cena del Señor. Entonces era algo muy significativo. Y después vemos ese pasaje, después vemos que Pablo le habla a la iglesia de Corintios y lo amonesta sobre los abusos en la cena del Señor. Ahí nosotros debemos ver que Pablo le habla de que a lo que nosotros vimos que puede ser 3 puntos. Uno, el ágape previo a la reunión o los hermanos se reunían a compartir, a comer algo independiente del culto. Después, a través de la historia, vemos que la iglesia de Corinto había formado la siguiente estructura en su culto. Primero, se juntaban a comer algo. Entonces, en esa comunión sana de compartir los alimentos, los que tenían más recursos y posiciones dentro de la iglesia, le compartía alimentos a los hermanos que no tenían. Entonces, los hermanos más pobres podían participar con ellos, con los que tenían más recursos, el alimento. Y después que comían eso, participaban del culto y después de la cena, de la Santa Cena. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó en la iglesia de Corintios? Eso que era bonito, que era al principio compartir el pan, compartir el alimento con mis hermanos que no tienen, de yo compartir que el Señor a mí me ha bendecido con alguien que no tiene, de poder hacerle misericordia a ellos, ha hecho algo bonito. Después la iglesia lo fue transformando en que quién llevaba la mejor torta, quién llevaba el mejor sándwich, quién llevaba la mejor bebida, la mejor producción, quién llevaba el mejor. Entonces era una competencia gourmet. Podría ser como un MasterChef Canuto. ¿Quién llevaba la mejor plato, la mejor comida? Entonces ya no estaba eso del querer compartir con mi hermano. Por amor, de poder compartir con misericordia. Entonces Pablo por eso le habla y dice las aberraciones y los mal conceptos que ellos tenían de la cena. Y ya, aparte de la competencia que ellos tenían, ya no les importaba de que el hermano, que era esclavo o pobre,
no comía, si no comía, no le guardaban alimento. Entonces, no, lo que nosotros tomamos o el Señor nos da algo bonito, nos da algo útil en la presencia de Dios, nosotros como humanos muchas veces lo echamos a perder. Y ahí hay otro punto de advertencia para aquel que está a cargo de la casa de Dios. Entonces, esta coinonía que hacían los discípulos antes del culto, compartir con el hermano que tenía más, que era bendecido, o que no tenía más, sino que simplemente tenía los recursos para compartir, bendecía al hermano que no tenía, y a la familia, que eran pobres o eran esclavos. Recuerden que el culto, la iglesia, lo componían tanto hermanos libres, con posesiones, y esclavos. Entonces, y muchos esclavos a lo mejor no comían en días. Y aquí tenían la oportunidad de comer y el hermano compartía con ellos. Pero eso se va desvirtuando, así como pasó con Zorobabel, con Josué, que se fue desvirtuando la obra. Aquí también se fue desvirtuando y podemos ver que Pablo amonesta a la iglesia de Corintios que esa cena o esa compartir el pan ya no era algo tan bonito, no era algo tan noble, sino que había una competencia entre ellos y no se preocupaban de lo importante, compartir con otros lo que por gracia habían recibido, compartir con aquellos que también fueron salvos a través de la cruz y la muerte y resurrección de Jesús, ya no lo hacían. Entonces, el partir el pan, aparte de la cena del Señor, también lleva una connotación de compartir con otro nuestras posesiones, y eso también lo vamos a ver un poco más adelante. También en Levítico se habla un sacrificio de paz, como el pan de Dios. Ahí usted lo puede leer Levítico 3, Levítico 7, Levítico 19. Entonces, en esa partición del pan o la ofrenda de paz, también estamos participando de la comunión de Dios. Pero lo más probable es que lo que Lucas está hablando acá en la carta de Hechos habla de la Santa Cena, de la partición del pan, de la comunión que nosotros tenemos con Cristo a través de este simbolismo que los discípulos hacían cada día que estaban. En un principio lo hacían cada vez que se reunían. Y adivine cuántas veces se reunían a la semana. Todos los días. Después, cuando fueron creciendo, lo fueron estructurando. Y se hacía el primer día de cada semana. ¿Ya? Entonces, había un llamado a compartir. ¿Por qué razón? Y la disposición de la comunidad, de los hermanos, de participar de la cena del Señor. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo comunión, el punto que había visto anteriormente, yo no puedo participar de la cena. Por ende, si quiero participar de la cena me va a obligar ¿a qué? A ponerme en comunión con mi hermano. Entonces, como no querían perder eso, la cena, tampoco la comunión, lo hacían constantemente. Lo hacían cada vez que se reunían. Ya como era mucho, o sea, mucha iglesia, lo hacían la primera semana, el primer día de la semana. Cosa de que no haya mucho lapso de tiempo para descuidar la comunión con mis hermanos. Amén. Amén. Entonces, haciendo una recapitulación, los fundamentos de la iglesia que hemos visto, doctrina, la base. Si no hay doctrina, no va a haber comunión. ¿Por qué razón? Porque si yo no aclaro a la iglesia lo que es doctrina, nosotros podemos estar sentados los dos juntos, pero podemos pensar distintas cosas sobre un punto doctrinal. Y ahí no va a haber comunión. Por ejemplo, yo puedo estar sentado al lado de un pastor que es unicitario, o solo Jesús, que no cree en la Trinidad. Puedo estar sentado al lado de él, pero comunión no voy a tener nunca. ¿Por qué razón? Porque cuando él ore solamente a Jesús y no del Espíritu Santo a través de Cristo al Padre, yo no le voy a poder decir amén a su oración. Y obviamente, si él es honesto y es sincero con su doctrina, tampoco va a poder decir amén a mi oración, porque yo voy a orar por el Espíritu Santo a Jesús que interceda ante el Padre. Entonces ahí no puede haber comunión. Entonces, si no hay doctrina, no va a haber comunión. Si no hay comunión,
sería deshonesto que haya partición del pan. Ahora, la partición del pan, que es reflejo de la comunión de la iglesia, trae otra cosa esencial a la iglesia, que es lo que es la oración. Capítulo 42 de Hechos, el pasaje que estamos leyendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. En la comunión unos con otros. 2. En el partimiento del pan. 3. En las oraciones. 4. ¿Ya? Entonces, en las oraciones, Jesús nos dio una ordenanza clara a nosotros: orad sin cesar. Orad sin cesar. Estas oraciones que nosotros debemos hacer en comunión, a ver, aquí hay dos posturas. A algunos no les gusta participar en las oraciones de la iglesia, los cultos de oración. Ellos dicen, no, en mis oraciones personales estamos bien. Es cierto. Hay otro grupo que participan de todas las oraciones que hace la iglesia. Todos los servicios de oración están, pero en su casa no oran. El cristiano debe amar la intimidad de oración. Y cuando tú ores, entra a tu cuarto, enciérrate en el lugar secreto y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero también debemos amar la oración comunitaria y pública. Nosotros debemos participar de las oraciones públicas que se hacen en la iglesia. La oración es esencial para todas las iglesias, no para algunas. No para alguien que aferra solamente la doctrina de las 5 solas, o del movimiento pentecostal, o de la reforma, o cualquier, no. La oración, iglesia que se hace llamar cristiana y evangélica, debe amar la oración. Sin oración no hay nada. Porque con la comunión se evidencia la partición del pan y también el anhelo de orar. Porque yo no puedo decir que yo amo mi comunión con mis hermanos y no quiero amar, orar, o detesto orar, que es la comunión que yo tengo con Dios el Padre. Es lo mismo cuando el apóstol dijo, tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, es mentira. Y si lo hacemos a la inversa también. Tú dices que tú amas al hermano, pero no quieres tener comunión con Dios, es mentira. Si yo amo tener comunión con Dios, también amo tener comunión con mi hermano. Si yo amo tener comunión con mi hermano, amo tener comunión con Dios. Y eso se refleja en la oración. Y no una fórmula, no es algo establecido, sino que algo que nace del corazón. En las primeras oraciones, como Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, si nos vamos a esa carta, el primero que le encuentra lo lee. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Sí. ¿Lo tiene? Por nada estéis afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. En nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, cuando nosotros queremos demostrar alguna acción de gracia a alguien, ¿cómo lo hacemos? Yasmín, sé que estoy muy agradecido contigo. Gracias. Así como el Chino Río. No, cuando alguien está como agradecido, lo expresa no solamente el sujeto, en sus palabras, en las emociones, de que realmente está agradecido con esa persona. Cuando Pablo habla de acción de gracia, oraciones, peticiones no es y, sino con, ya sea oración o ruego, tienen que hacerlo con acción de gracia, con intención, con motivación, con su emocionalidad, no alguien pasivo, no como un robot. Ahora, después en la liturgia, el culto se tuvo que ir estructurando esto por el tema del tiempo, la liturgia, había mucha gente también. Como bien decía nuestra hermana Yana al inicio, ahora que somos poquitos aprovechemos de orar, porque cuando seamos más no se va a poder. ¿Por qué? Porque la liturgia en sí nos mueve a. Entonces,
Pero en nuestras oraciones privadas o en nuestro servicio, que nosotros solamente nos dediquemos a orar, por ejemplo, los días que son cultos de oración, solamente a orar, esas oraciones tienen que ser con acción de gracia. Tienen que salir con fe, tienen que ser oraciones con fe. ¿Por qué razón? Porque dice, si oran sin fe, oran sin creyendo que Dios lo puede hacer, eso es pecado. Cada vez que nosotros oremos al Señor debe ser con la conciencia, la intención de que lo que yo estoy pidiendo o lo que yo estoy diciendo, Dios sí lo puede hacer y lo puede escuchar. Por ejemplo, cuando decimos, cuando hay poquito, algún hermano, los hermanos que coordinan, empieza el culto y son poquitos, dice, bueno, hermano, aquí estamos los que estamos y los que somos, los que hemos llegado, somos bendecidos, pero no se preocupe, hermano, donde hay 2, 3 congregados está el Señor. Más de decirlo como creyendo que verdaderamente está el Señor, es como una frase de autoconsolación, decir, pucha, somos poquitos, pero está el Señor. ¿Ah? Conformémonos con eso. No, hermano, si estando 100, 2000, 3000 o uno solo, Dios está igual. Y se lo decimos, debemos creer que Dios está ahí, pero creerlo realmente, no como una frase de autoconsuelo para nosotros mismos. Entonces, lo que vamos a ver, lo que mueve con nosotros, nos mueve a nosotros, es la oración. Una iglesia sin oración, un cristiano sin oración, no es nada. Alguien puede saber muchos conceptos teológicos, muchos conceptos, puede manejar mucha Biblia, de tapa a tapa, pero sin oración no vale nada. No es nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos ayuda a precisamente eso, a conocer. Pero la oración nos ayuda a experimentar. Y nosotros somos llevados a vivir una vida experimentada en Dios. No solamente conocerlo por nuestro raciocinio. De decir, no, 2 más 2 es 4, punto. No, que a experimentar que realmente Dios existe y provee. Decir, no, Dios provee porque así como Abraham le proveyó un sacrificio, entonces Abraham dijo Jehová Jireh, Dios es proveedor. Pero nosotros lo vivimos en nuestro día a día cuando le pedimos a Dios y Dios provee. La oración nos lleva a eso, a experimentar a Dios. El conocimiento solo no nos va a llevar a Dios. No va a llevar a conocer una parte de Dios. Pero la oración nos va a llevar a experimentar a Dios y conocer a Dios plenamente. Si yo participo de la comunión con mis hermanos, pero no converso con ellos, voy aquí, me siento, cuando termine el culto me voy, chao, no participo con ellos, no me relaciono con ellos, yo lo conozco realmente, pero no me comunico con él. Yo puedo cantarle a Dios, pero si no oro, no me comunico con él. ¿Se entiende la diferencia? Yeah. Amén. Quinto punto. Reunión en el templo. Ahora, si nosotros leemos, vamos al libro de Hechos nuevamente. Versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí parece algo como algo chistoso, no chistoso, perdón, no es la expresión, algo anecdótico o extraño. ¿Por qué razón? Porque la época donde nosotros lo estamos leyendo, el templo en sí, lo que nosotros podemos leer el Nuevo Testamento, es totalmente distinto a lo que es el cristianismo. Por ejemplo, el templo que los manejaban los fariseos. Incluso habían divisado todo el concepto del templo, a un punto de que Jesús los retó, porque dijo, habéis convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Gracias. En cueva de ladrones. Entonces los retó. Entonces, y en ese escenario, que no creo que haya cambiado mucho después de ese reto de Jesús al templo, sigue ese mismo escenario, pero aún así estos cristianos iban al templo y se reunían en el templo. Y aquí yo creo que es
una patada del traste para muchos que son apologistas de que no es necesario reunirse en el templo. Aquí nosotros estamos hablando de cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo, que fueron revestidos con un poder extraordinario por el Señor, pero aún así ellos vieron la necesidad de perseveraban unánimes cada día en el templo. Nuevamente, no el edificio en sí, lo que simboliza el edificio, la presencia de Dios, la comunión de Dios, de estar en un lugar donde es creado y diseñado para adorar a Dios. Ciertamente yo puedo adorar a Dios en la micro, ciertamente yo puedo orar a Dios en el baño, ciertamente yo puedo cantar en el patio de mi casa una alabanza, pero es muy distinto cuando esas tres cosas yo lo hago, la adoración, la oración y la alabanza, lo hago en un lugar donde es diseñado o donde es pensado para reunirnos para hacer eso precisamente. Porque el patio de mi casa no es un lugar que yo diseñé para adorar a Dios. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero no es algo que yo diseñé. Entonces el templo es algo pensado ¿para qué? Para adorar a Dios ahí en ese lugar. Entonces, debemos entender esto, mis hermanos. Primero, si no hay un amor, una pasión por saber la doctrina de Cristo en nosotros y en la iglesia, eso no puede traer comunión. Si no hay comunión, yo no puedo participar libremente de la mesa del Señor. Si no hay comunión, no hay mesa, no hay partición del pan, por ende, no hay oración. Yo puedo orar, pero esa oración no va a ser fructífera. Y por ende, como hay eso, no hay nada que a mí que me ate o que me motive a ir al templo, a congregarme. No hay una verdadera pasión, no hay una verdadera entrega, simplemente hay una obligación. Y cuando nosotros hacemos por obligación, es una carga. Cuando nosotros hacemos algo obligado, es una carga. Entonces, si no hay doctrina, no hay comunión, no hay partición del pan, no hay oración y no tengo deseo de congregarme con mis hermanos. Pero si hay todo eso, el venir al templo va a ser un anhelo. Yo estoy deseando el día lunes para que se junten los niños y los adolescentes. Estoy deseando el día martes para reunirme con mis hermanos y poder estudiar la palabra de Dios y enseñarles cosas. Y también porque a mí también me obligan aquí a aprender. Y también obviamente en ese aprendizaje me voy a asombrar de las cosas. Y decir, oh, mira qué maravilloso, esto se lo quiero compartir a mis hermanos. No hallo la hora de compartirse, de transmitirle esto bonito. Cuando hay comunión, cuando hay una doctrina sana en nuestra vida, hay fundamentos sanos, va a haber comunión, deseo estar en comunión con mis hermanos, deseo compartir con mis hermanos, deseo elevar una oración en conjunto con mis hermanos y deseo reunirme con mis hermanos. Si no hay eso, quiere decir que el avivamiento de que se produce no está el avivamiento. Y por último, mis hermanos, dice que la iglesia primitiva tenía en la comunidad, tenían en común todos los bienes. Versículo 44 dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí a nuestros hermanos comunistas, marxistas, les canta este pasaje, porque aquí se anula, según ellos, la propiedad privada. Ellos dicen, lo que es tuyo también es mío. Entonces, la lógica comunista es que en un país hay dos personas. Y en ese país, una persona tiene 2 vacas y la otra tiene 0. Entonces, para los comunistas, cada persona tiene una vaca. O sea, le sacan al que tiene, se la pasan al otro. Entonces dice, aquí igualmente opera la misma función. No. Aquí no es que la iglesia, el que tiene más, lo que tiene pasa a ser automáticamente al que no tiene. Sino que simplemente cuando llega la vida a Cristo, a esa persona que tiene, Él le dice al hermano que no tiene, hermano, yo te hago partícipe de lo que Dios me ha dado.
pero voluntariamente. Amén. Aquí se nos escapa unos puntos primordiales que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Entonces, pero aquí nosotros podemos ver algo esencial. Tenían en común el espíritu. Sí, amén. Tanto el pobre como el rico, tanto el esclavo como el libre, tenían el mismo espíritu. Entonces, no era solamente una iglesia, sino que también era una comunidad. Pero aquí hay que recordar unos puntos. Primero, lo que nosotros podemos ver, no había una ley. No había una ley en el cual le obliga al hermano nuevo, si tiene propiedades, a que la venda. No es que a los 3.000 hicieron una fila y estaba Pedro, Matías y Tomás diciendo: a ver, hermano, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Usted es nuevo? Sí, yo soy nuevo. ¿Tiene auto? Sí. ¿Cuánto? Dos. Tiene que vender uno. ¿Propiedades tiene? Sí. Una casa en Peñalolén y otra en la playa. Ya, decide cuál vende y la vende. ¿Ya? No había eso. No había una obligación que se le imponía a ellos a vender tal cosa. Entonces, no era algo, una ley sobre los bienes y la entrega de dinero que hacían estos hombres, sino que cada uno obraba movido por el Espíritu Santo espontáneamente en pos de la comunión. No formaban la primera sociedad comunista, como algunos le quieren llamar, sino que alguien que ha notado la diferencia de esta forma. El comunista le dice, y lo anoté para esto, dice al rico: dame lo que tú tienes. Eso es lo que dice el comunista. Al rico, dame lo que tú tienes, lo que le llaman hoy día los privilegios, no sé qué privilegio, pero le dicen al rico: dame lo que tienes. Pero el cristiano rico dice al hermano pobre: toma lo que yo tengo. Es muy distinto, mis hermanos. Es muy distinto, porque no hay una obligación, sino que es la obra del Espíritu Santo. Y también otro punto: como no había una ley que exigía el reparto, ni siquiera en la comunidad de Jerusalén se forjó al calor del amor ardiente, menos había una ley para la iglesia en tiempos posteriores. Entonces, eso de obligar a algunos, yo he escuchado malamente a algunos hermanos que forzar esta parte de que los hermanos daban el 100% y lo fuerzan, ¿no? Si eso es algo que el Espíritu Santo hace. Sí, amén. Ay, cómo la iglesia primitiva daba todos sus bienes y ustedes ni siquiera dan el diezmo. No, eso no es Biblia, eso no está bien. Es el Espíritu Santo que trabaja en eso. Es el Espíritu Santo que mueve. En los apóstoles ni hubo una ley de inscripción para pertenecer a la iglesia que les decía: usted tiene que donar. No. El Espíritu Santo le hacía mover a eso. ¿Para qué? Por la comunión del hermano, aquel que lo necesitaba. Y nuevamente, así como el Señor nos dejó la cena, algo noble, algo bonito, aquí también esto es algo bonito, que los que tenían más daban a los necesitados, se transformó en una competencia. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tenían un terreno, supongamos, que costaba 8 millones. Supongamos, 8 millones. Entonces, como estos hermanos ricos vendían todos sus bienes y los daban íntegro a la iglesia, Ananías y Zafira dijeron: mira, si aquí nosotros también podemos hacer lo mismo, pero hagamos algo. Vendámoslo en 8, pero digamos que lo vendimos en 5. Entonces nos dejamos 3 millones para pagar nuestras deudas, o amoblamos la casa, o enchulamos a la señora, y digamos que lo vendimos en 5. Así los apóstoles y la iglesia, la comunidad, van a creer que dimos el 100%. Entonces nos van a mirar con otros ojos. Eso es algo bonito, eso es algo noble que nació en la iglesia primitiva, en manos de hombres carnales, se transformó en algo pecaminoso. Bueno, y ahí nosotros conocemos la historia de que Pedro lo reprende y dice: ¿por qué queréis engañar al Espíritu? Y los dos cayeron muertos, uno primero, después el otro. Entonces, aquí nosotros podemos ver un eslogan que Dios pone en la iglesia, pero no impositivamente, sino que algo que nace dentro del calor y el amor de la iglesia.
que es lo siguiente: el amor en el poder del Espíritu vence el egoísmo. No es algo que lo impuso el Dios o los apóstoles, es algo que fue naciendo dentro de la comunidad, dentro de la necesidad de la comunión de los santos. El amor en el poder del Espíritu vence el egoísmo. Y así igualmente nosotros ya somos salvos. Si el Señor nos salvó, por ende no puede haber egoísmo en nosotros. Y si no hay egoísmo, por ende no puede haber envidia. Amén. Amén. Entonces, analizando estos puntos, mis hermanos, que nosotros podemos ver del capítulo 42 al 47, podemos ver que había una iglesia en la cual perseveraban en lo fundamental, en la doctrina de los apóstoles, a Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? No un manto súper especial, una atmósfera, una nueva temporada, lo mejor está por venir y toda esa frase para el bronce, sino que simplemente hablaban de un Jesús, de un niño carpintero que nació de una familia humilde, que nació en Belén, que nació en un pesebre, se crió, nació, vivió y después dejó todo por anunciar el Evangelio, que a los 33 años fue muerto en una cruz. Y no solamente eso, sino que previo a eso lo molieron en latigazo, le pusieron una corona, lo escupieron, lo maltrataron, le hicieron bullying hasta que se cansaron, lo colgaron en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y todo eso lo que vivió fue para darnos salvación, para que nosotros podamos ser benditos por el Padre, por aquel que se hizo maldito, aquel que desnudaron, nosotros a través de él nosotros podamos ser revestidos de justicia, aquel que lo deformaron, aquel que lo castigaron, lo molieron, a través de él, nosotros, nuestra imagen de Cristo que fue, de Dios, que fue desfigurada por el pecado, vuelve a ser restituida por la obra de aquel que colgó en el madero. Nosotros no alabamos la cruz por un pedazo de madera, sino que alabamos la cruz por aquel que fue colgado en esa madera, Sí, amén. que es muy distinto. Entonces, al ver eso, la doctrina de los apóstoles, había comunión, había participación de los panes, había oración, había interés y ánimo por reunirse en el templo. Y todo pasaba, si había necesidad, la iglesia se preocupaba de suplir la necesidad de aquel que lo necesitaba. Pero no por algo impositivo, sino porque era algo que nacía y era movido por el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a guardar esto en nuestra iglesia naciente, en nuestra iglesia que está partiendo, que nos preocupemos de resguardar y cuidar estos asuntos. Amén. Entonces, mis hermanos, nos vamos a poner en pie para orar al Señor, dando gracias por su palabra. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por esta hora que usted nos permite de poder escuchar tu palabra, mi Dios amado, por recibir la instrucción y ver cómo la primera iglesia se manejaba, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a tratar de poder replicar eso, mi Dios amado. Ayúdanos a amar y a movernos y a conocer la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa más que tu vida, obra, muerte y resurrección. Padre Celestial, ayúdanos a cuidar la comunión, Padre Celestial, en medio de ti. Ayúdanos a amar la comunión con mis hermanos. Ayúdanos a amar el partimiento del pan que nos conmemora, nos lleva, nos obliga a buscar la comunión, Padre Celestial. Ayúdanos a cuidar lo que usted nos ha dado, mi Dios amado. Que con el tiempo, como hemos visto en algunos ejemplos, no le echemos a perder, mi Señor. Sino que ayúdanos, Padre Celestial, a cuidar lo que tú nos has dado, Padre Celestial. Por amor.